palabra sistema nervioso. Ya, bueno, empezaremos. Sistema nervioso o tejido nervioso, ya le vamos a llamar, porque sistema es por lo que está conformado por varios aparatos, ¿no? En este sentido, el sistema nervioso es considerado tejido igual, ¿no? Pero los tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas, ¿ya? Pero vamos a empezar a hablar del tejido nervioso, ¿no? Ya, lo que ven ahí ustedes, por ejemplo, es una, a ver, para empezar, la célula, ¿alguien sabe cómo se llama la célula del sistema nervioso? La célula, ¿alguien? ¿Qué me puede decir? Neurona. Neurona, muy bien, ¿no? Yo creo que en el colegio, en biología, ya alguna vez lo escucharon eso, ¿no? Ya, bien, las células del sistema nervioso que forman el tejido nervioso son las neuronas, que de eso se va a tratar el estudio de hoy, ¿ya? Del tejido nervioso, de las células, las neuronas. Ya, empezaremos definiendo qué es el sistema nervioso, decía él, su compañero, ¿no? La unidad básica, funcional y estructural del sistema nervioso es la neurona, ¿no? Ya, ¿qué había sido el sistema nervioso? Ya, es un conjunto de órganos, dicen, ¿no? Y estructura formada por tejido nervioso de origen ectodérmico, ¿no? Y otra definición. Su unidad básica funcional, como le decía, son las neuronas, ¿no? Del sistema nervioso. Su unidad básica, anatómica, como habíamos estudiado más antes, ¿no? Es la neurona. Y células gliales, que se llaman. En el sistema nervioso existen dos tipos de células, las neuronas y las células gliales, se llaman, ¿no? Que más adelante vamos a estudiar y vamos a conocer cada una de ellas, cuál es su forma, su estructura, su funcionamiento, ¿ya? ¿Cuál es su función principal del sistema nervioso? Aquí dice, ¿no? Su función principal es captar y procesar, ¿no? Rápidamente señales, ejerciendo control y coordinación sobre las demás órganos. Se puede decir que el sistema nervioso central es el principal y muy importante, yo puedo decir, ¿no? Se puede decir, de todos los tejidos que ya hemos estudiado, el sistema nervioso central es el más importante. ¿Por qué, digamos, es más importante? Porque es el encargado de controlar, regular todos los movimientos que uno hace, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo está controlado por el sistema nervioso, ¿no? Ya. Continuamos defendiendo. También nos dice que el sistema nervioso es el encargado de regular, ¿no? Si en el ambiente está frío, si está calor, el sistema nervioso es el que manda información a todos los otros órganos o tejidos, ¿no? A todo el tejido muscular, al tejido epitelial, ¿no? Bueno, aquí como pueden ver, ¿qué ven ahí? A ver, una imagen, ¿no? ¿Qué es esa imagen? Una vaca. Ya Una es, vaca. ¿no? Un bovino. Y nuestro objeto de estudio hoy es el sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso, y como pueden ver, Sistema nervioso bovino. bien, ¿no? El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que es el cerebro, ¿no? Como pueden ver, y la médula espinal, que es todo esto, ¿no? Eso forma el sistema nervioso. Todo es de la cabeza hasta la cola, ¿no? Lo que ven aquí, ese va a ser el objeto de estudio de hoy, el sistema nervioso, ¿no? Está compuesto por el cerebro y la médula espinal y los nervios. Miren aquí, estos son nervios, ¿no? Todas estas ramificaciones que ustedes ven son nervios. Los nervios son encargados de dar sensibilidad, ¿no? De dolor, de ardor, del ambiente, todos los nervios, ¿no? Incluso ustedes
Cuando exponen, ¿no ve? Se ponen nerviosos, ¿no? Es porque los nervios están actuando ahí, ¿no? De ahí vienen los nervios, ¿no? Ya. Seguimos definiendo lo que es el tejido nervioso. Se puede decir que es un tejido altamente especializado, encargado de la generación, conducción, transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Generación, dice, ¿no? Para que yo mueva un brazo, primero va a ser el sistema nervioso, ¿no? El que se va a encargar de mandar, ¿no? Al sistema muscular. Si yo quiero mover mi brazo, el sistema nervioso tiene que mandarle a mi brazo, ¿no? Al tejido muscular para que se mueva, ¿no? Conduce, transmite impulsos nerviosos, ¿no? El sistema nervioso gobierna, como dice aquí, ¿no? Es el más importante, se puede decir, ¿no? El sistema nervioso gobierna, controla y regula todos los procesos fisiológicos, ¿no? Todo lo que ocurre dentro del organismo es encargado del sistema nervioso, es el que controla, ¿no? Ya. Componentes, ¿cuáles habían sido, como le decía, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso? Lo primero que habló su compañero, uno de los componentes son las neuronas, ¿no? Las neuronas. Y las neuroglías, ¿no? Que son otras células que ya más adelante vamos a ver, ¿ya? Dos tipos de células existen en el sistema nervioso central. Ya. La neurona, como le dije, es la unidad anatomofuncional, se puede decir. Anatomofuncional. Anatómico, ¿por qué? Porque forma, ¿no? Lo que es el sistema nervioso. Y funcional, encargado del funcionamiento de todos los órganos. Es encargado de los, recibe estímulos internos y externos, ¿no? Y procesa la información. Por ejemplo, cuando yo escucho al docente hablar, digamos, de la clase, ¿qué es lo que va a hacer el sistema nervioso central? Va a procesar esa información, ¿no? Ya. Esto, una de las características que tienen estas células es que no se reproducen, ¿ya? Eso tengan en cuenta, no es como las otras células que estudiamos anteriormente, no se reproducen, ¿no? Las células del sistema nervioso central, las neuronas, no se reproducen, carecen de centrosoma, ¿no? Tienen alto metabolismo de dióxido y glucosa, ¿no? El sistema nervioso central necesita mucha energía, ¿no? De los carbohidratos de glucosa para que funcionen, ¿no? Y como le decía, no se reproducen, no se regeneran, ¿no? Eso es una de las características que tienen las neuronas. Ya. Tejido nervioso, ¿cómo está clasificado? Aquí vemos, como ya vieron Doctor, buenas noches. anoche. Disculpe, doctor, que acabé de terminar de hidroponía. ¿Será que puede repetirme otra vez de lo que estaba explicando, por favor? Ya, una cosa más, anótense ya, todas las preguntas en un libro deberían estar, ¿no? Todo el tiempo cuando hay clase anotándose, ¿no? Lo que uno avanza en un libro para después poder tener su apunte y al final de la clase poder preguntar, ¿ya? Bueno, continuamos, las neuronas, ¿no? Como les decía, las neuronas son las estructuras del sistema nervioso central y la neurona tiene tres partes principales, que son el soma, el axón y las dendritas. Su clasificación se clasifica según su estructura. Como ven aquí, tenemos neuronas unipolar, bipolar, multipolar. Clasificación según su función, tenemos neuronas motoras, que se encargan de transmitir impulsos, y sensitivas, se encargan de recibir, ¿no? Los impulsos nerviosos. Propiedades del sistema nervioso, tenemos excitabilidad, irritabilidad, ¿no? Conductibilidad, ¿no? Son las propiedades que tienen, ¿no? Ya. Células neurogliales, lo que decían, ¿no? El sistema nervioso central tiene dos tipos de células, ¿no? Las neurogliales están compuestas por células llamadas astrocitos, oligodendrocitos, microglías, epidendrocitos y células de Schwann, ¿no? Ya. Como le mencionaba, la parte principal y
anatomofuncional del tejido nervioso es una célula, ¿no? Como pueden ver esta imagen, tenemos la célula, ¿no? Las mismas características tiene, ¿no? Los mismos orgánulos que de la célula que estudiamos, ¿no? Al inicio del año, ¿no? Como pueden ver aquí, esta célula, la neurona, igual tiene aparato de Golgi, ¿no? Aparato de Golgi, tiene mitocondria, tiene retículo endoplasmático liso. Todo este es el cuerpo de la neurona, se puede decir que es el cuerpo de la célula, ¿no? Este es el cuerpo. Y esto de acá se denomina axón, ¿no? Y estas ramificaciones que ven acá se denominan dendritas, que son las tres principales partes de una célula del sistema nervioso, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Es una célula, ¿no? Tiene todos los componentes orgánulos que tiene la célula que estudiamos a un principio, ¿no? Ya, bueno, esto es la célula, ¿no? Y todos estos orgánulos tienen la misma función, ¿no? Por ejemplo, la mitocondria es la encargada de dar energía, ¿no? A la célula. El núcleo es el centro, ¿no? Que controla a la célula, ¿no? Por ejemplo, aquí el aparato de Golgi, los ribosomas que se encargan de la fabricación de proteínas, ¿no? Ya. Como le dije, ¿no? La célula, la neurona tiene tres partes. La dendrita, el cuerpo y el axón, que es esta parte de acá, ¿no? Que está compuesto por una vaina de mielina, se llama, ¿no? Esto que lo rodea al axón. Más adelante vamos a ver cuál es su función de esa vaina de mielina. Ya. Eso, esta es la célula del sistema nervioso central, ¿ya? Sistema nervioso del organismo. Ya. Bueno, las neuronas se clasifican en tres categorías. Esto igual a tomar en cuenta, ¿ya? No es solo esta forma, ¿no? de células, de neuronas. Existen tres tipos, tres formas de neuronas, ¿ya? Por ejemplo, las primeras son las neuronas sensitivas, ¿no? Que transmiten los impulsos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Quiere decir que por ejemplo, cuando yo siento un golpe, estas células son las encargadas, ¿no? De transmitir ese dolor hacia el sistema nervioso central, ¿no? Ya, como pueden ver, esta es la forma de la neurona sensitiva. La otra neurona son las neuronas motoras. Esto transmiten impulso desde el sistema nervioso central hacia la célula afectora, ¿no? Estas neuronas son las encargadas de transmitir, dicen, ¿no? Los impulsos. Como le decía, ¿no? Si yo mando que mi brazo se mueva, primero mi sistema nervioso le va a mandar, ¿no? ¿Y cuál es los tejidos que va a obedecer? Es el tejido muscular, ¿no? Por ejemplo, aquí, como pueden ver, una neurona. ¿No? Una neurona está conectada a un tejido muscular, ¿no? Porque sí o sí el sistema nervioso tiene que mandar, ¿no? A los demás órganos. Por ejemplo, este es un músculo esquelético estriado, ¿no? Siempre en todos los órganos de nuestro cuerpo, todos están conectados a una neurona, ¿no? A una célula, se puede decir, a un tejido, porque el sistema nervioso central se necesita mandar, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver igual otra neurona, ¿no? Que está conectada a un músculo liso, ¿no? El músculo liso dijimos que se encuentra en el intestino, ¿no? En los vasos sanguíneos, ¿no? Todas las neuronas están conectadas, ¿no? A diferentes órganos. Esas son las neuronas motoras. Ya. Continuamos a ver. Ya. Bueno, como le decía, ¿no? Estamos hablando de los tres tipos de neuronas que existen en el organismo, ¿no? Ya. La tercera son las neuronas que se denominan interneuronas, también llamadas neuronas intercalares se denominan, ¿no?
que forman una red integrada de comunicación entre neuronas sensitivas y neuronas motoras. Por eso es, ¿no? Inter, que digamos esto, están entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras, ¿no? Ya. Doctor, ¿se podría decir que ellas intercambian información o cualquier otra cosa? Sí, se puede decir que, ¿no? Este tipo de neuronas se encargan de intercomunicarse, digamos, entre la neurona sensitiva y las neuronas motoras, ¿no? Sirven como una fuente de comunicación, se puede decir, ¿no? Entre las otras dos neuronas. Ya, ahora vamos a describir cada uno. Le dije, ¿no? Que una neurona está constituida por tres partes principales, ¿no? Que son las dendritas, el cuerpo o axón se llama, y las dendritas, el cuerpo y el axón, ¿no? Ya. Empecemos con las dendritas. Las dendritas son estas ramificaciones, como le dije, ¿no? Las ramificaciones. Ya. ¿Qué habían sido las dendritas? Son prolongaciones, ¿no? Receptoras, o sea, que reciben información, que reciben de otra neurona, que reciben estímulo de otras neuronas, ¿no? Del medio externo. ¿Cuál es su función principal, a ver, de estas dendritas que vemos aquí, ¿no? De esta dendrita se denomina, esto tenga en cuenta, porque tienen un aspecto de árbol, se puede decir, ¿no? Como un árbol ramificado, ¿no? De ahí viene su nombre, dendrita. ¿Y cuál es su función de la dendrita? Es recibir información, ¿no? De otras neuronas. Esa es su función principal, ¿no? De las dendritas, o del medio externo. Y transmitirla hacia los somas, o sea, de esta dendrita, la información lo transmiten aquí al soma o al cuerpo, ¿no? Ya, ahora el soma o cuerpo se denomina también esta parte que le decía, ¿no? Es el cuerpo celular, ¿no? El cuerpo celular de una neurona tiene las características del cuerpo, de las cuales sintetizadoras de proteínas, ¿no? Ya, el cuerpo o soma es donde se encuentran todos los orgánulos de la célula, ¿no? Como le dije anteriormente, le mostré la imagen, ¿no? Ya, ahora hablemos de los axones. Los axones es la prolongación esta, ¿no? Esta prolongación larga que va y comunica con otra neurona, ¿no? Ya. Estamos hablando de esta parte de aquí, del axón. Todavía no estamos hablando de esta. Esta es una vaina de mielina, que más adelante vamos a ver qué es. Estamos hablando de esto, ¿no? Ya. Los axones que habían sido son prolongaciones, dicen, ¿no? Afectoras que transmiten estímulo, ¿no? O sea, aquí se capta la información, lo pasa al soma y por aquí se viene, ¿no? La información hacia otra neurona. Ya, esto varían, ¿no? Pueden medir desde 1 milímetro a varios metros, tengan en cuenta. O sea, una neurona puede medir muchos metros, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro se encuentra el cuerpo, se puede decir, o las dendritas. Y puede ser que en la médula espinal todo este recorrido abarque la médula espinal, ¿no? Ya, ¿cuál es su función principal de la acción? Es transmitir información, como le dije, ¿no? De manera centrífuga y del soma, como le decía, hacia otras neuronas, ¿no? Por ejemplo, aquí como en este caso hacia, por ejemplo, a la célula muscular, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede, estos botones terminales están pegados hacia el músculo esquelético, ¿no? Como vimos anteriormente en la imagen. Ya. ¿Y qué había sido la mielina? Como del que le hablaba hace ratito, ¿no? El que se encuentra rodeando el axón, que es esta parte de aquí. La mielina es una sustancia grasa, ¿no? Es grasa. Y si es grasa, tiene color blanco, ¿no? Que recubre la mayoría de los axones. Esta tiene función de acelerar el impulso. Esa es su función de la mielina, acelerar los impulsos nerviosos, ¿no? Es decir, acelerar la información, ¿no? 90 veces por segundo, ¿no? O sea, es la encargada de la mielina. Ya. Las otras células que le dije son las células gliales, ¿no? Ya terminamos de hablar de la neurona. Ahora vamos a hablar de otro tipo de neurona, otro tipo de células, ¿no? Que son las gliales. Gliales viene de la denominación que quiere decir pegamento. Gliales, ¿no? Ya.
son 10 a 50 veces más numerosas. O sea, esto existen mucho más que neuronas, ¿no? Presentan ramificaciones, igual son similares, ¿no? A las neuronas. Ya su cuerpo, pero es pequeño. Aunque no se consideran esenciales para el procesamiento y conducción de la información, se le atribuye funciones muy importantes para el trabajo de las neuronas, ¿no? Ya vamos a ver ahorita cuáles son sus funciones en las células gliales. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta para entrar a este otro tipo de células? Si se corta, volvemos a entrar ya para terminar. Falta una parte más de esta célula y para culminar ya. Si se corta, volvemos a entrar, a ingresar con el mismo enlace ya. Ya, ¿alguna pregunta? No hay, ¿no? Todo entendido hasta ahí, ¿no? Porque no dicen nada, yo creo que están entendiendo, ¿no? Igual pueden al final, como le dije, anotarse en su cuaderno y preguntarme, ¿no? Ya. Bueno, estas células gliales igual se le considera células de sostén. ¿Por qué de sostén? Porque sostienen a las neuronas. Por ejemplo, aquí ven una neurona, esta es una neurona, esta es una neurona. Y aquí están las células gliales, están sosteniendo, ¿no? Están sosteniendo a la neurona principal, ¿no? Ya, son células no conductoras, o sea, esto no conducen impulso, no conducen información, nada de eso, ¿no? Están en contacto estrecho con las neuronas, pero, ¿no? En el sistema nervioso central se llaman células neurólicas, ¿no? O como le dije, neuroglía, o solo glía se le puede llamar, ¿no? Ya. Aquí bien, vemos los otro tipo de células, o sea, otro tipo de neuronas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los astrocitos, y cada uno tiene una función importante, ¿no? Los astrocitos, por ejemplo, esto de aquí, este es el astrocito, esto que ven aquí, y este es una neurona, ¿ve? Está conectado siempre, ¿no? A una neurona, el astrocito. Este es un vaso sanguíneo, ¿no? Que este astrocito lo está envolviendo, ¿no? Ya, ¿y cuál había sido su función, a ver, de estos astrocitos? Resulta que los astrocitos son las células que se constituyen la barrera física, se puede decir, que impide el paso de determinadas sustancias al cerebro, por ejemplo, sustancias que son dañinas para el cerebro, estas células están actuando ahí, ¿no? Impidiendo que pase esa sustancia mala, ¿no? Esa es su función. Y su otra función es nutrir a la célula. Como pueden ver aquí, ¿no? Está con un vaso sanguíneo y el organismo se nutre a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Por ahí pasa los nutrientes, ¿no? Por eso su función de estos astrocitos es nutrir a las neuronas, a las células, a las neuronas, ¿no? Esa es su función, nutrir, dar soporte estructural igual, o sea, mantenerlo ahí a la neurona que no se mueva, ¿no? Esa es su función. Ya, hablemos de las microglías. Como pueden ver aquí, son las microglías, esto, ¿no? Son células pequeñas, ¿no? Que siempre están en contacto con una neurona, ¿no? Esta es la neurona. Ya, las microglías resulta que son encargadas de eliminar desechos que no sirve, que digamos el cerebro ya no lo utiliza, estas células son encargadas de eliminar esos desechos, ¿no? Y, por ejemplo, igual se puede decir que son los glóbulos blancos. ¿Por qué los glóbulos blancos? Porque son encargados de defender contra cualquier infección, contra cualquier virus, bacteria, hongo, lo que sea, estas células están presentes ahí, ¿no? Para combatir, para eliminar, ¿no? Esa es su función de esta microglía. Y las células de Schwann, ¿qué habían sido? Como pueden ver, aquí, estas son unas células de Schwann, ¿no? Femenino. Son igual, son un tipo de neuronas, ¿no? Neuroglía se llaman estas células, ¿no? Resulta que estas células son las encargadas de sintetizar, ¿qué quiere decir? Producir mielina. La mielina que se encuentra rodeando, ¿no? A los axones, lo que le dije, ¿no? A la neurona. Estos se encargan de producir eso.
¿ya? Sintetizar mielina, que recubren los axones, como había dicho, ¿no? Y tenemos los oligodendrocitos. ¿Qué habían sido los oligodendrocitos? Como podemos ver aquí, este es un oligodendrocito, ¿no? Como pueden ver, ahí está su nombre. Y este es una neurona. Es el axón de una neurona que está, ¿no? Y aquí tenemos la vaina de mielina, ¿no? ¿Cuál había sido su función de estos oligodendrocitos? Su función es de transmitir impulsos eléctricos, se puede decir, ¿no? Aislantes eléctricos. Promueve una conducción, ¿no? Más eficiente de los impulsos nerviosos. O sea, su función es de que sea más efectiva, ¿no? El impulso que las neuronas producen, ¿no? Esa es su función de esto. Ya. En resumen, ¿cuáles habían sido las funciones de estas células neurólicas, ¿no? ¿Cuáles habían sido? En forma general vamos a decir cuáles son sus funciones. Como le dije, ¿no? Sostén físico, protección para las neuronas, ¿no? Para las neuronas que son las principales, ¿no? Del pensamiento, de razonar, son las neuronas, ¿no? Y ahí se encuentran estos protegiendo, ¿no? Ya. Aislamiento eléctrico para los somas, ¿no? O sea, aislamiento. Quiere decir que los separa, ¿no? De los axones para que no haya una interferencia en la comunicación eléctrica que existe entre cada neurona, ¿no? Ya, facilita la transmisión rápida de los impulsos nerviosos, ¿no? Reparación de la lesión neuronal. Bueno, si hay una lesión, un golpe en el cerebro, algunas células de estas se encargan de reparar, ¿no? Regular el medio líquido, ¿no? Interno, por ejemplo, ¿no? Eliminación de neurotransmisores, ¿no? Mecanismo de intercambio metabólico, ¿no? Del sistema vascular, eso igual, ¿no? Como le dije, ¿no? Los astrocitos, ¿no? Son encargados de alimentar a las neuronas, ¿no? Mediante las arterias, ¿no? Que llevan sangre para alimentar, ¿no? Y en resumen, ¿no? Como pueden ver, aquí ven un cerebro, ¿no? Este es un cerebro, miren, parece que está en la cabeza, ¿no? De cada uno de un animal. Y todo lo que le mencionaba, aquí está, ¿no? El conjunto de células forma un tejido, ¿no? Como podemos ver aquí, esta es una neurona, ¿no? Y aquí se encuentran las células de la glía, se llaman las que acabamos de mencionar, ¿no? Y todo esto forman el cerebro que nosotros conocemos, ¿no? El que nos hace pensar, el que nos hace razonar, ¿no? Todo esto en conjunto forman lo que es el cerebro, ¿no? Eso, aquí en un resumen, ¿no? En conjunto forman todo lo que es el cerebro, el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso central, perdón, el sistema nervioso está formado, ¿no? Por neuronas, ¿no? Por células llamadas neuronas, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Aquí están todas las células, miren, agrupadas, ¿no? No solo hay neuronas, sino las células de la glía, ¿no? Ya. ¿Y cómo se comunican estas células? A ver. ¿Cómo se comunica la neurona, digamos, para que una neurona transmita una información a la otra? Por un proceso que se llama sinapsis, ¿no? Es el medio de comunicación de las neuronas. Las neuronas se comunican con otras neuronas, ¿no? O con otras células por medio de la sinapsis, ¿no? Como dice aquí, la sinapsis. ¿Y qué había sido la sinapsis? Son relaciones, ¿no? Con continuidad, dice, especializada, ¿no? Entre neuronas que facilitan la transmisión de impulsos, ¿no? Como pueden ver aquí, esta es una neurona. ¿Y cómo se comunica esta neurona con la otra? A través de la sinapsis. Sinapsis se denomina a esta comunicación que existe en las dendritas, ¿no? Por ejemplo, esta neurona está comunicándose con esta, ¿no? Con las dendritas, ¿sí? Ese proceso de comunicación de una neurona a otra se denomina sinapsis, ¿no? Sinapsis neuronal, ¿sí? Ya, como pueden ver en esta imagen, así más o menos, ¿no? Se comunican los impulsos nerviosos, ¿no? Y aquí está el proceso de la sinapsis, ¿no? A través de un conjunto de moléculas, se puede decir, estas neuronas se comunican unos con otros, ¿no? Ese es la sinapsis, ¿no? El proceso de comunicación de una célula, de una neurona a otra, ¿no? Ya, como pueden ver aquí la imagen, igual no, vemos las neuronas comunicándose entre sí, ¿no?
como un corte eléctrico se ve, ¿no? Pero sin embargo, esa es una forma de comunicarse de las neuronas, ¿no? Están transmitiendo información, generando energía, ¿no? O transmitiendo información a través de la sinapsis, ¿no? Como pueden ver. Ya. Aquí podemos ver, ¿no? Bien, la descripción de una comunicación de la sinapsis de una neurona, ¿no? Esta es una neurona y esta es otra, ¿no? Y se comunican a través de las dendritas, ¿no? De las dendritas. Las dendritas son el medio de comunicación entre una neurona a otra. Y las terminaciones de la neurona son las que comunican a otros órganos, ¿no? Como en el músculo esquelético, como vimos ahora, ¿no? Bueno, existen neuronas, ¿no? De acuerdo con qué dice aquí, dice neuronas según su morfología, según su forma, ¿no? Tenemos 3 tipos de neuronas: los unipolares, los multipolares y los bipolares, ¿no? Como podemos ver aquí, los tipos de neuronas que existen, todo este tipo de neuronas existen en el sistema nervioso, ¿no? En el cerebro, todo este tipo, ¿no? De distintos. Por ejemplo, esta es la unipolar, ¿no? Neurona bipolar, ¿no? Unipolar porque tiene solo un axón, ¿no? Y el cuerpo. Y bipolar porque tiene 2, ¿no? Y como pueden ver acá, axón y acá axón, ¿no? Y el neurona multipolar tiene mucho, ya, ¿no? Mucho más, ¿no? Se puede decir, ¿no? Ya. Las neuronas se clasifican según la cantidad de prolongación que se extiende desde el cuerpo neuronal índice, ¿no? Como les decía, por ejemplo, las neuronas multipolares, ¿no? Tienen un axón y más de 2 dendritas, ¿no? Esa es su característica. De las multipolares, como podemos ver aquí, ¿no? O sea, tienen un axón y mucho más dendrita, digamos, ¿no? Mucho más dendrita que la unipolar, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí este tiene solo 1, ¿no? Este ya tiene más de 2, ya tiene, ¿no? Y este más de 2. Mucho